que nos sentimos tan orgullosos de darle continuidad y, como es también muy lógico, con este acto de incorporación de una nueva miembro en la academia, mantenemos el proceso de renovación de nuestra organización. Al señalar que esta institución celebró su primera sesión formal, en donde se aprueban los primeros estatutos, el 26 de agosto de 1940, y encontrándonos en el campus de la Universidad de Costa Rica, todos tendrán muy presente que precisamente ese día 26 de agosto es la fecha en la que se emite el decreto de creación de la Universidad de Costa Rica. Remontándonos 84 años atrás, podemos imaginar, o más que imaginar, comprender la vinculación que una organización como esta academia ha tenido con una institución tan relevante en la Costa Rica contemporánea como ha sido la Universidad de Costa Rica. Dicho esto, señalo que en esta mañana el procedimiento que seguiremos es escuchar el discurso de incorporación de Alejandra Boza Villarreal, quien aspira a ser miembro de número de esta academia. Dispondrá de un periodo de aproximadamente 35-40 minutos, puede que más, puede que menos, y posteriormente el discurso de incorporación de un nuevo aspirante a la academia debe de ser contestado por quien presida la academia, en este caso mi persona, o a la persona que se designe, que yo designe, que el presidente o la presidenta designe. Y en esta oportunidad le he solicitado a la compañera miembro de esta academia, la doctora Elizabeth Fonseca Corrales, que ella haga la réplica de ese discurso de incorporación. Eso tomará unos 10 minutos posteriormente, y una vez concluidas estas exposiciones, procederemos con la investidura de los símbolos, de las insignias que constituyen la membresía a la academia. Al final, hemos contratado un refrigerio, algo así como un previo al almuerzo, que no veo que se hayan asomado, pero espero que lleguen a tiempo. Bueno, sin más preámbulo, entonces le vamos a dejar la palabra a Alejandra para que nos exponga su discurso de incorporación. Está encendido. Nos pasamos por ahí para poder ver la presentación. ¿Expongo de pie se ve, Yuri? Si yo expongo aquí, sí. Primero que nada, muchísimas gracias a quienes están acá y quienes estén viendo la transmisión. Para mí es un honor
haber vivido todo este proceso de incorporación, el paso final de un proceso largo, pero es un honor para mí que me hayan considerado. Y por supuesto que agradezco infinitamente a la Junta Directiva y al resto de las personas de la academia por su gentileza, su interés y su increíble acogida desde que se planteó la posibilidad de integrarme a la academia. Aprovecho también para agradecer a varias personas que a través de los años han sido mis asistentes de investigación. Algunas están aquí, otras no, pero como sabemos, las investigaciones de cualquier tipo, incluidas las históricas, son complejas y la vida sin asistentes sería muy dura, ¿verdad?, hacer este tipo de investigación. Así que mi agradecimiento, no doy los nombres, pero ustedes saben quiénes son. Mi tema de hoy es el gobierno local en Terraba y Boruca, la era de las municipalidades, 1821-1848. Estamos a inicios del siglo XIX. Este es mi plan de presentación: problema y relevancia, Terraba y Boruca, orígenes, gobiernos locales en Costa Rica y finalmente cómo eran las municipalidades en Terraba y Boruca. El problema y su relevancia. Voy a empezar hablando de la actualidad, porque este es un tema que se viene desde inicios del siglo XIX. Como todos los temas de la investigación histórica, alude a las sociedades del presente. Y en la actualidad hay una amplísima discusión sobre cuáles son las relaciones que deberían tener los pueblos indígenas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, con los estados nacionales. Deberían tener autogobierno. ¿Qué quiere decir autogobierno? ¿Qué quiere decir autonomía? ¿Cuáles son los límites de la autonomía que deberían o no tener los pueblos indígenas? Y este tema, en el fondo, está relacionado, dialoga con esa misma preocupación, y en particular con la necesidad de entender mucho mejor la variedad de los sistemas políticos que han existido en la colonia y en la época republicana, en la relación entre pueblos indígenas, cada uno de los cuales ha tenido características muy diversas, y sus estados nacionales. Lo que yo les voy a presentar es un momento específico en el tiempo de una relación que también ha cambiado con el tiempo. Hablando de los gobiernos locales en Costa Rica, la investigación sobre cómo han sido los gobiernos locales en Costa Rica, las municipalidades, hay por supuesto mucho camino andado en cada una de estas cosas, y muchas de las personas que han hecho grandes aportes a todos los temas de los que yo estoy hablando están presentes aquí y saben mucho más que yo. ¿Qué sabemos? Que de 1812 a 1847 fue el momento de auge del poder municipal en Costa Rica. Ese es justamente el periodo que yo estoy estudiando, ese momento de auge de poder municipal. Y se sabe que había municipalidades en los pueblos de indios del Valle Central en ese momento, todos los pueblos de indios del Valle Central, y que esas municipalidades estaban bajo ataque y fueron desmembradas un par de veces en este periodo. Lo que no sabemos es qué pasó en Terraba y Boruca, que son mis casos de análisis. ¿Qué sabemos sobre Terraba y Boruca? Terraba y Boruca son pueblos indígenas en la actualidad con territorios legalmente reconocidos desde 1956. Hay abundantes estudios sobre el siglo XX y XXI, y también hay estudios en la época colonial, aunque por supuesto faltan más, pero eso va sin decirse de cualquier tema del que hablamos. Siempre podríamos saber mucho más de lo que ya sabemos. Pero hay un vacío especialmente
notorio sobre lo que sabemos sobre el siglo XIX en Terraba y Boruca, que es prácticamente nada. Con excepción, a veces nos acordamos o nos enteramos de que había unos curas doctrineros o unos curas reductores que eran franciscanos. Más allá de eso, usualmente no hay mayor detalle que pasaba en Terraba y Boruca en el 19. Por supuesto, para cualquier persona que se dedique a la historia, lo esencial son las fuentes primarias, y las fuentes primarias son muy abundantes para este tema. En el Archivo Nacional, en todos estos fondos, y seguramente en otros que yo no he revisado, hay información sobre el tema. Hay muchísima información en prensa y en transcripciones ya publicadas de documentos, y en el Archivo Histórico Arquidiocesano. Es decir, nuestros intereses de investigación no deberían verse limitados por la angustia de que no haya fuentes. Hay muchísima documentación sobre este tema que yo exploté, pero que puede ser explotada por muchas otras personas a futuro, ojalá. Les adelanto mis conclusiones para que sepamos a dónde vamos. Bueno, el periodo es Terraba y Boruca, de 1812 a 1847. Primero, hubo municipalidades en cada uno de esos pueblos, porque a ese nivel ha sido la falta de información, ni siquiera había certeza de que hubiera habido municipalidades. Bueno, sí las hubo, que estuvieron a cargo de personas de cada localidad, como era lo usual en cualquier municipalidad de esa época. Eso quiere decir que esas personas, algunas eran no indígenas, pero la mayoría eran personas indígenas. Y cumplieron sus funciones, como las fuentes abundantemente muestran, y dejaron, por lo tanto, constancia de su capacidad para asumir ese nivel de gobierno y de administración de lo local que era cada una de sus municipalidades. ¿Qué es Terraba y Boruca? Empezamos por la actualidad. Estos son los territorios legalmente reconocidos hoy, desde 1956. Noten que está Terraba, Boruca y Rey Curré, que es un territorio que también es Brunca, del mismo grupo que Boruca. Estamos al sur del territorio costarricense y les pongo un mapa de 1781. Seguramente no en mucho detalle, pero es un mapa cuya lectura indudablemente es mucho más difícil que la del que acaban de ver. Es un mapa de su época. Ahí nos ubicamos dónde estaba Cartago, dónde Terraba y dónde Boruca. Y si pudieran ver la simbología, verán que hay una delimitación del pueblo de indios y una crucecita, es decir, había una iglesia y era un pueblo de indios en cada uno de estos pueblos. ¿Qué estaba más allá de Terraba y Boruca? Y esto lo marco porque nos ayuda a entender cuál era el contexto en el cual estaban estos dos pueblos de indios. Y lo que marca el mapa en estos, con estos simbolitos que parecen como tipis, son varias distintas naciones indígenas, que era el término de la época. La nación Cabécara, la nación Chicagua, la nación de Viseita y la nación de Terrabas. Y si ustedes ven la manera en que se muestra simbólicamente el pueblo de indios, es muy distinta de esos tipis con los que se muestran esas naciones. Lo que eso quiere decir es que eran territorios que no habían sido controlados por la monarquía hispánica y que por lo tanto mantenían sus propios sistemas políticos, económicos y de otro tipo, lo que el régimen hispánico siempre llamó indígenas rebeldes o insumisos, pero que en realidad tenían su propio sistema político, eran unidades políticas indígenas totalmente independientes. Y esto es importante porque estaban
al ladito, en términos prácticos, con la cordillera de Talamanca de por medio, pero al ladito de Terraba y Boruca. Y esto lo que nos indica es que Terraba y Boruca eran lo que en la época se llamaba los confines de Costa Rica. Es decir, los últimos asentamientos en el territorio que estaban efectivamente bajo control del sistema colonial y luego del sistema republicano que lo sustituye. Y esto se mantiene así hasta por lo menos la década de 1870. Esto es así en la época que yo estoy estudiando, son los confines. Los confines, porque ¿qué es lo que sigue? Esos pueblos, esas naciones que no habían sido controladas, y acá les muestro pues algunas de estas en el siglo XVIII. Terraba y Boruca eran lo que en el sistema colonial se conocía como pueblos de indios o reducciones, que no es simplemente un lugar donde habitaban indígenas. Era un tipo particular de asentamiento y de unidad administrativa. Y esto sucedía, estos pueblos de indios o reducciones existían en todo el territorio de la monarquía hispánica, no solo en Costa Rica, por supuesto, y en la provincia de Costa Rica había muchos muy numerosos en el Valle Central, estos dos en el Pacífico Sur y también en la región del Turrialba-Reventazón. El sistema de pueblos de indios es un sistema bien complejo que yo no les voy a explicar porque además es salirme del tema, pero es importante tener presente que tenían tierras comunales de las cuales se esperaba que esos pueblos de indios pudieran cubrir todas sus necesidades de subsistencia y producir lo que fuera necesario para pagar tributo. Y en principio, el sistema requería que en los pueblos de indios hubiera exclusivamente personas indígenas, aunque en muchos casos no era así, y la legislación a veces abrió espacios para que también se asentaran ahí personas no indígenas o ladinos, como se les llamaba en la época. ¿Cuándo se crean Boruca y Terraba? Ambos se crean como pueblos de indios en el siglo XVII. Boruca más temprano que Terraba. En el caso de Boruca, se congregan, se traen al pueblo indígenas que habitaban distintas regiones de la vertiente pacífica, del Pacífico Central y del Sur, mientras que en el caso de Terraba se mueven poblaciones indígenas voluntaria e involuntariamente desde la vertiente caribeña, cruzando la cordillera de Talamanca, mayoritariamente del grupo que hoy en día conocemos como Naso-Yerdis o Teribes. Hoy en día sus territorios originales están en Panamá y otros grupos también. Es decir, volviendo a este mapa, en Terraba, personas de estas distintas naciones habían llegado voluntariamente o habían sido sacados a la fuerza de estas zonas independientes y particularmente de lo que llamaban la nación de los Terrabas, que serían los nasos. En el siglo XIX, estas Terraba y Boruca siguen siendo los confines. La enorme mayoría de su población es indígena y todavía hay predominio de idiomas indígenas. Es decir, la mayoría de las personas en ese momento hablan su lengua indígena, que son dos lenguas diferentes, pero no perdamos de vista que están integrados al nuevo sistema político republicano. En Terraba y Boruca se organizaban votaciones. En Terraba y Boruca había municipalidades siguiendo la legislación de la época.
Un par de ilustraciones para tener alguna imagen concreta de cómo seguramente se veían estos pueblos. Esta es una ilustración de finales del siglo XIX de Figueroa, y podemos ver en esta otra ilustración cuál es el tipo de construcción que todavía persiste a finales del siglo XX y que Figueroa ilustra en ese montón de casitas. Otra ilustración de Figueroa, de Térraba y sus alrededores, y una casa de Térraba también en los años 80. Bien, siguiente tema. Okay, ya sabemos por dónde, qué estaba pasando con Térraba y Boruca. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos locales en esa época? Un poquito de contexto. Esta época que yo estoy estudiando, de 1812 al 47, es especialmente movida en términos de la adscripción política. Como bien sabemos, es la época de las independencias, en términos de la adscripción política de lo que era la provincia de Costa Rica. No les voy a dar la lista, pero ahí podemos ver muy fácilmente que hay una serie de cambios, es una época de constantes cambios en cuanto a la adscripción política de esa provincia, de qué unidad política forma parte. También es una época de constantes cambios en términos de las leyes fundamentales y las constituciones. Esta época continúa hasta 1871, pero ahí podemos ver la gran cantidad de leyes fundamentales o constituciones. Entonces también estamos en un momento de muchísima transformación, inconstancia en ese elemento. Y lo comparamos con qué es lo que pasa con el funcionamiento de los gobiernos locales. Solo hay un cambio fuerte dentro de mi periodo de estudio. Ese cambio fuerte es el año 41 a 42, cuando bajo la dictadura de Carrillo se eliminan todas las municipalidades. Todas y cada una de ellas son eliminadas. Caído Carrillo, se vuelven a establecer el sistema municipal hasta 1847. Y en 1847 es, no casualmente, cuando termina lo que se ha considerado el gran periodo de auge de las municipalidades, que se entierra definitivamente con la Constitución de 1871. Pero en contraste entonces con ese constante cambio en las constituciones y en la adscripción política, la manera en la que funcionan los gobiernos locales es bastante constante durante todo este periodo. En ese elemento sí hay relativa permanencia en la vida de las poblaciones. Como ya vimos, pues ese es el momento de auge y es la única época en la que ha habido municipalidad tanto en Térraba como en Boruca. Claro, antes de eso hubo otras formas de gobierno local. Hoy en día no hay municipalidad en Térraba y no hay municipalidad en Boruca. Están en la cabecera del cantón, que es Buenos Aires. A partir del 47 hay un proceso bien estudiado de reducción muy fuerte del poder municipal en favor de la centralización en el gobierno central. Tanto así que para el 98, cuando empiezan las reformas más recientes, realmente las municipalidades tenían funciones muy reducidas en el caso de Costa Rica. Y del 98 a la actualidad, pues hay un proceso complejo de fortalecimiento, de búsqueda de volver a fortalecer el poder municipal, con resultados mixtos, diríamos. Ahora, ¿en qué elementos, cuáles son algunos elementos en los cuales hay diferencias sustantivas entre cómo eran las municipalidades a principios del 19 y cómo
son hoy en día, incluso después de ese proceso de fortalecimiento. Primero, la presencia. ¿Dónde hay municipalidades? Hoy en día están solo en los cantones. Eso quiere decir, están en Buenos Aires, pero no en Terraba y Boruca. Por ejemplo, previamente, en esta época de auge, estaban presentes en prácticamente cada asentamiento, incluso asentamientos pequeños numéricamente, como eran en esa época Terraba y Boruca, y los pueblos de indios del Valle Central. En cada asentamiento, en cada pueblo, había una municipalidad. ¿Cuáles eran sus funciones? Hoy en día podríamos decir que las funciones de la municipalidad son de administración. Pero en aquel momento, por supuesto, la administración de lo local, pero además tenían funciones de justicia en primera instancia, es decir, se hacían cargo de causas criminales y civiles. Hoy en día no sería posible. Y tenían una función que se ha debatido mucho en la literatura, pero al parecer una función de representación de sus comunidades, porque persistía en este momento la noción de que cada pueblo tenía algún nivel de soberanía natural, cada comunidad tenía algún nivel de soberanía natural. Y por lo tanto, las municipalidades no solo administraban, sino que además representaban políticamente a sus pueblos o comunidades. Para entender cómo cambia a partir de 1812 el modelo de gobiernos locales, les hice este esquema. Antes de 1812, antes de la Constitución de Cádiz, lo que hay son cabildos, dos tipos, cabildos de españoles y cabildos de indios. Los cabildos de indios están subordinados en un montón de cosas a el cabildo español o a algún funcionario de la corona. En Terraba y Boruca, aunque no se ha trabajado mucho, hay suficiente evidencia de que hubo cabildos de indios. ¿Cómo funcionaban? ¿Quiénes estaban ahí? Todas preguntas para futuras investigaciones. Pero hay cabildos de indios. La gran transformación se da con la Constitución de Cádiz, que es la constitución de la monarquía española, que convierte a la monarquía española en una monarquía constitucional y que transforma todos los cabildos en un único tipo. Ya no hay cabildos dominantes y subordinados. Todos están, en teoría, en la ley, en el mismo nivel. Todos son ayuntamientos constitucionales. Y en Terraba y Boruca sabemos que se crearon ayuntamientos constitucionales en 1813. Hay una pausa en la Constitución de Cádiz, que no les voy a contar la historia porque no salimos nunca, y de nuevo se vuelven a fundar en 1820 cuando vuelve a tener vigencia la Constitución de Cádiz. Es decir, se cambia del cabildo de indios al ayuntamiento constitucional, y estos ayuntamientos constitucionales legalmente no están subordinados a otros, no están subordinados al ayuntamiento constitucional de Cartago, por ejemplo. Todos tienen el mismo nivel jerárquico. Ese modelo es el que se va a mantener hasta 1847, aunque cambia de nombre. A partir de 1825 se les empieza a llamar municipalidades, no ayuntamientos constitucionales, pero tienen el mismo modelo, que es el modelo gaditano, el modelo de Cádiz. Comparemos la composición para ubicarnos un poquitín. ¿Cómo es el modelo gaditano? Y no nos dejemos engañar. El que los términos sean parecidos entre la actualidad y Cádiz no quiere decir que las funciones ni la cantidad de funcionarios fuera la misma. Hoy en día tenemos una alcaldía donde hay un alcalde y un par de vicealcaldes, un consejo municipal donde hay regidores, donde hay síndicos sin voto pero con voz, y donde llegan también el alcalde y el secretario municipal y se elige cada 4 años.
Eso es lo que existe hoy en día. ¿Qué existía en el modelo gaditano, que es el que persiste hasta 1847? Primero, la elección es anual. Todos los años se elige el ayuntamiento constitucional o la municipalidad. Y la municipalidad está dividida en dos grandes ramos: justicia y regimiento. Justicia, justamente los alcaldes se encargan de seguir esas causas civiles y criminales y de controlar el orden público, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos la policía. Y tenemos el regimiento, de ahí vienen los regidores, ya sabemos de dónde viene la palabra regidor, y un procurador síndico que no tiene nada que ver con los síndicos distritales de hoy en día. Pero entonces es una organización municipal muy diferente, que podemos verlo más claramente si vemos cuáles son las funciones de cada quien. Los regidores se encargan de la administración de la comunidad y de las escuelas de primeras letras. Los alcaldes o justicias, causas criminales, civiles, mantener el orden, ayudados por los alguaciles. Y el procurador síndico, solo hay uno, no representa ningún distrito, eso no existe, es el representante legal del municipio y es el que recibe las peticiones de los vecinos. ¿Por qué entro en tanto detalle? Porque lo que quiero que notemos cuando hablemos de Terraba y Boruca es que la fuente nos da información de que cada uno de estos funcionarios estuvo presente en las municipalidades de esos pueblos de indios. Hubo alcaldes, regidores y procuradores síndicos, más alguaciles también. Ahora sí, finalmente vamos aterrizando al caso de Terraba y Boruca. ¿Cómo era la administración en Terraba y Boruca? Una explicación muy simplificada, pero que nos ayuda. Antes de 1812, hay dos elementos que persisten sin transformarse, que es la presencia del cura reductor en los dos periodos y probablemente, potencialmente, por eso esto está marcado así, la presencia de algún cuerpo informal de mayores que tenían influencia en la comunidad. De esto hay alguna evidencia, pero no es muy clara de cuál era su función y ciertamente no provenía de la legislación de la época. Si existía, era una práctica de la localidad, de cada una de las localidades. Lo que cambia es que antes de 1812 hay cabildos de indios y después de esto hay ayuntamientos o municipalidades. No nos olvidemos del cura reductor. El cura reductor era una presencia importantísima en esas comunidades. No siempre había en esta época en los dos pueblos, pero si había en Boruca, le tocaba encargarse de Terraba, y si había en Terraba, le tocaba encargarse de Boruca. Labor nada sencilla. Siempre hubo cura reductor y tenía funciones religiosas y también funciones temporales o de gobierno, y siempre estaba en contacto con las autoridades del gobierno central. El cura reductor era una autoridad muy importante en cada uno de estos lugares, pero también, esa es la historia que hemos conocido de Terraba y Boruca, pero lo que ahora estamos contando es que había también esos ayuntamientos y esas municipalidades que se hacían cargo de estas actividades de gobierno. ¿Cuál era el discurso usual de lo que sucedía con estas poblaciones indígenas? Y este no era un discurso excepcional en Terraba, en Boruca, ni en Costa Rica. El discurso usual era que los indígenas no tenían las capacidades para asumir esos pueblos, esos puestos en las municipalidades. En 1844, justamente esos curas reductores de los que hablamos estaban pidiendo a las autoridades nombrar alcaldes ladinos, no indígenas. Y lo que decían era que se debía a la incapacidad de estos neófitos para manejarse por sí mismos en lo judicial, ¿verdad? O sea, lo judicial le tocaba a los alcaldes.
y a la necesidad de evitar los desórdenes y absurdos que son consiguientes a su torpe ineptitud. Este es un ejemplo de muchas acusaciones de este tipo. Esta fue la justificación que usó también Carrillo para eliminar varias municipalidades de pueblos de indios en la década de 1830. No tenían hombres hábiles, hombres aptos para hacerse cargo de esos puestos. Esto era una acusación usual en otros lugares donde se decía que no había que fundar ayuntamientos en los lugares donde había mayoría indígena porque no tenían las aptitudes, no podían administrar. Entonces la pregunta, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Es decir, ¿administraron o no administraron? ¿Y lo hicieron bien o lo hicieron mal? La respuesta a la primera pregunta es, sí lo hicieron. Hubo municipalidades cuya gran mayoría de puestos estuvo a cargo de personas de la localidad que eran indígenas. Y aquí podemos ver cuáles son algunos de los cargos mencionados en las fuentes. Alcalde primero y segundo, regidor primero y segundo, procurador síndico, secretario, un puesto importantísimo siempre, y alguaciles. Como ya les dije, todos esos puestos que debían existir en una municipalidad aparecen mencionados para ambos pueblos en las fuentes. Ahora, ¿para cuáles años tenemos datos? El total de años que yo estudié son 28, pero no para todos ellos hay datos de las municipalidades. Para Térraba conocemos de 17 años y para Boruca de 13. Podemos especular qué pasó en los años en los que no hay datos. ¿Será que no hay datos porque no hubo municipalidad? ¿O será que no hay datos porque las fuentes, o yo no las he encontrado y alguien más hábil lo hará, o se perdieron en el proceso que todos conocemos, ¿verdad?, de lo que pasa con las fuentes históricas? No he visto ningún comentario de que hiciera falta las municipalidades. Entonces, mi hipótesis es que el problema es que las fuentes se perdieron o todavía hay que buscar más para encontrarlas. En todo caso, lo que podemos ver, ese cuadro es invisible, yo lo sé, pero se los pongo para que vean que existe, es que estos funcionarios aparecen mencionados en la documentación. Los dos que más se mencionan son el alcalde primero y el secretario. En el caso de Térraba, 17 de los 17 años se menciona un alcalde, 11 de los 17 años se menciona un secretario. Y por supuesto noten que hay otros puestos que también se mencionan, de los que no les voy a decir nada, pero ahí hay un procurador síndico, regidores, etcétera. En el caso de Boruca, el alcalde primero se menciona 11 de los 13 años para los que tenemos información, y en esos 2 años, de los que faltan, de los 11 a los 13, se menciona un alcalde segundo, por lo cual es fácil suponer que se había un alcalde segundo o había un alcalde primero, solo que la fuente no lo menciona. Y hay menciones de secretarios en 8 de los 13 años para los cuales tenemos información. ¿Qué hacía ¿Cómo sabemos que hacían lo que tenían que hacer? No solo que ahí estaban y habían sido electos cada año, sino que hacían lo que tenían que hacer, lo que les tocaba, que era una abundancia de trámites. 1, hay abundante correspondencia sobre sus funciones. Reciben y mandan un montón de correspondencia. Organizan algunas de las cosas esenciales que tenían que organizar. Organizan elecciones municipales y elecciones de los otros poderes. Están hablando constantemente de las escuelas de primeras letras que no lograron ser permanentes en Térraba y Boruca en esta época, pero están hablando y hacen censos de niños y mandan los padrones de los niños. Reciben correspondencia, reciben
todas las circulares y toda la legislación que les mandaban ahí por copia, ahí recibido, recibido, recibido. Y también presentan y gestionan reclamos de sus comunidades en relación con el gobierno central. Gente que está entrando, que está usando recursos, por ejemplo, recursos costeros que se consideraban que pertenecían a la comunidad y no a esos foráneos que estaban llegando. Y mucha otra documentación, como les digo, la documentación es abundante. Entonces, eran incapaces. Podríamos hablar del predominio de idiomas indígenas. Efectivamente, todavía en este momento hay un predominio de los idiomas indígenas, pero también es cierto que algunos dominan el castellano, porque la evidencia existe, ahí está la documentación escrita. Los idiomas indígenas no se escriben en ese momento con alfabeto latino, pero sí escriben en castellano. Y aunque sin duda en esas comunidades hay un gran analfabetismo, esto no será sorpresivo para nadie, sí había alfabetización que permitía que pudieran hacer las labores de administración. ¿Cómo? Primero, la enseñanza de los curas reductores. Los curas reductores se encargaban de enseñarle a unas cuantas personas a leer y a escribir, incluso en latín, para que asumieran funciones religiosas que también tenían que asumir las personas indígenas, los sacristanes, por ejemplo. Pero además hay por lo menos un caso donde hay evidencia de un padre que empieza a enseñar a sus hijos por lo menos a leer. No dice que les enseñe a escribir, pero les empieza a enseñar a leer para que empiecen a ayudar en todas las labores que él tenía que hacer, incluido el menor que ya era sacristán en la iglesia. Y por otro lado, el analfabetismo era generalizado en Costa Rica, ¿verdad? No es que el hecho de tener muy pocas personas alfabetizadas en una comunidad fuera característico de los pueblos de indios o fuera característico de Térraba y de Boruca. En 1891, para ver otra valoración, ya vimos la valoración que hicieron en 1844 los dos frailes reductores, que eran ineptos y torpes. En 1891, el naturalista suizo Pittier, famoso, decía, para ese momento ya había habido varias olas de colonización no indígena en el Pacífico Sur, y él decía que en general estas personas eran muy ineptas en lo administrativo, excepto los jueces de paz de los pueblos indios de Térraba y Boruca. Entonces, ¿quiénes eran esas otras personas ineptas? Probablemente los colonos no indígenas que estaban llegando a la zona de distintas zonas del Valle Central y de Panamá. Más aún, Pittier decía que los de Térraba son inteligentes y hablan casi siempre el español y su idioma propio. Y los de Boruca tienen una inteligencia clara y un carácter serio. Estamos hablando a finales del 19 y por supuesto es una valoración subjetiva, pero de una persona que pasó bastante tiempo en estas zonas. Para cerrar, entonces, ¿cuáles serían entonces mis conclusiones? Hubo municipalidades en cada uno de estos pueblos que estuvieron a cargo de personas de la localidad y la gran mayoría de esas personas sin duda eran indígenas, que además, hasta donde la evidencia nos permite saber, cumplieron sus funciones y las cumplieron hasta donde era posible bien, por lo menos en términos de mandar y recibir documentación, de representar algunas preocupaciones de sus comunidades. Queda mucho por hacer, queda mucho por investigar sobre este tema, sobre esta época y sin duda sobre qué pasa en Térraba y en Boruca a partir de 1847, cuando ya no hay municipalidades, esa municipalidad desaparece y cuando se crea el poblado de Hatoviejo, Buenos Aires, esa va a ser de ahora en adelante la cabecera del cantón y la cabecera municipal.
Pero ¿qué pasa en Terra de Boruca? ¿Cómo se reconfigura la administración de los pueblos? ¿Cómo se reacomodan el sistema político de esos pueblos? No podemos ahora decir que a saber no había pasado, ¿verdad? Aquella gente no sabía cómo gobernarse, ¿no? Tenían una tradición bien establecida de gobierno local, y la pregunta es ¿cómo se transforma? Y por supuesto, ¿cómo podemos comprender cómo hemos llegado de este momento a la actualidad? Muchas gracias. Seguidamente damos la palabra a la doctora Elizabeth Fonseca, quien hará comentarios sobre lo expuesto por doña Alejandra. Perfecto. Gracias. Muy buenos días, tengan todos, estimados colegas académicos, colegas de la Universidad de Costa Rica y la gente que nos sigue o ya no nos siguen, ¿vale? Parece que sí, ok. Donde no la vi pensé que se había acabado la transmisión. Para mí realmente ha sido un placer, vean, realmente me he quedado impresionada de la capacidad de Alejandra para hacer la exposición, es clarísima. Entonces, lo primero que aclaro es que yo siempre escribo lo que voy a decir, pero esta es mi reacción a una primera lectura de su artículo. A lo mejor, si hubiera sido en este instante, lo haría un poco. Ahí voy a ir haciendo algunas observaciones. Quisiera empezar diciendo que el primer tema que me llama la atención de lo que Alejandra sostiene es el origen colonial de los dos pueblos, cuyos gobiernos locales ella analiza con detalle. Terra y Boruca son resultado de la dominación colonial, fundados en el siglo XVII en el Pacífico Sur de Costa Rica, considerado un territorio de frontera, es decir, aquellos territorios que quedan al margen del ecúmene verdaderamente dominado por los españoles. Con la exposición de Alejandra se ve claramente que Terra y Boruca sí quedan, están ligados a la dominación española claramente, más allá de esos confines ya no. Cuando el comercio con Panamá era floreciente, los indígenas fueron compelidos a prestar servicios como muleros y a facilitar el tránsito hacia el sur. La permanencia de ambos pueblos llama la atención porque otras reducciones en la región desaparecieron, como por ejemplo Quepo y Guadalupe. Como bien señala la doctora Bosa, las reducciones indígenas en la región fueron fundadas por los religiosos franciscanos. Primero, los observantes, en un segundo momento, los recoletos. Los indígenas a menudo eran trasladados de una reducción a otra, sin tener en cuenta las diferencias étnicas. De ahí que esta fue una fuente de conflictos. Por eso, los españoles limitaron esos traslados desde 1762 mediante un real despacho,
el cual obligaba a hacer un estudio previo de las causas que los motivaban y a que contaran los traslados con el visto bueno de las autoridades superiores. Los aborígenes estuvieron durante siglos bajo la protección de los franciscanos, para bien y para mal, hay que decirlo. No fue sino a mediados de la década de 1840 cuando pasaron a estar bajo la administración religiosa del clero secular. Al ser Térraba y Boruca los dos únicos pueblos del Pacífico Sur que sobrevivían en 1821, los convierte en un atractivo objeto de estudio para analizar cómo afectaron en el gobierno y la administración locales los profundos cambios políticos vividos a escala nacional en el periodo 1821-1848. La profusión de leyes fundamentales y de constituciones durante el periodo es impresionante. Son 7, como Alejandra lo mostró muy bien, aunque todas tuvieron como base la Constitución de Cádiz. Boza también señala los vaivenes sufridos por ambos pueblos en la evolución de la administración territorial en el país. Eso no lo mostró hoy, pero yo sí lo noté y me parece importante resaltarlo. Porque entre 1825 y 1841, Térraba y Boruca formaron parte del Departamento Oriental. Entre 1841 y 1844 de San José, de 1844 a 1861 de Cartago. Yo lo que quiero hacer notar es que sin duda esas decisiones de tipo administrativo obedecían más a la conveniencia de las autoridades estatales que a dinámicas propias de los pueblos indígenas. La pregunta clave, a mi parecer, que se hace la investigadora es cómo funciona el gobierno local, llámese cabildo, ayuntamiento o municipalidad. Cabildo colonial, ya lo explicó bien ella, ayuntamiento mientras estuvo vigente la Constitución de Cádiz y a partir de 1825 municipalidades. De nuevo, hay que recurrir a la historia colonial para repasar en qué consistía el gobierno local en esa época. En la monarquía había cabildo en las ciudades y villas fundadas por los españoles. Aunque en los pueblos de indios había una institución con igual nombre, esta era diferente, tanto en su conformación como en las funciones que desempeñaba. La entrada en vigencia de la Constitución de Cádiz crea un importante punto de inflexión, porque ordena la fundación de ayuntamientos constitucionales en todos los pueblos de más de 1000 habitantes. Sus miembros debían ser electos anualmente por parte de los ciudadanos mediante el sufragio directo. Estas disposiciones permitieron el aumento del número de corporaciones existentes en el territorio de nuestro país. En 1814 se contaba con 21 corporaciones, entre ellas las de Térraba y Boruca. Después de la independencia hubo distintos periodos en la historia de los gobiernos locales. En general se puede afirmar que reina la inestabilidad. Primero, entre 1821 y 1836 se crean ayuntamientos en todos los pueblos sin importar su tamaño. A partir de 1836 se dan cambios impulsados por Carrillo, hasta que suprime las municipalidades.
Y finalmente en 1841 la suprimen todo el Estado. Derrocado Carrillo, se restableció el régimen anterior. Lo esencial aquí es lo que ella demuestra. Resalta que Tierra y Boruca mantuvieron municipalidades funcionales durante todo el periodo de estudio, hasta que en 1847 perdieron el derecho de tener gobierno local. Esto lo quiero resaltar. Ella pasó un poquito rápido por ahí ahora en su exposición, porque si no, como bien dijo, se le haría larguísimo. Antes de 1812, los gobiernos locales contaron con gobernadores, caciques y principales. A mí esto me llama sobremanera la atención y considero que es una forma de dar un lugar a las autoridades indígenas ancestrales, sin ningún fundamento legal, únicamente con base en la tradición y, digámosle, derecho consuetudinario. La presencia de caciques y principales desaparece después de la independencia. Los ayuntamientos estaban compuestos por alcaldes, regidores y alguaciles, y entre sus funciones estaban la supervisión de los trabajos y la organización de escuelas de primeras letras, todo esto a cargo de los regidores, como ella lo explicó bien. Debido a que algunos funcionarios municipales no hablaban el castellano, el nivel de analfabetismo en la época, ya lo sabemos, era altísimo. Existía la idea de que los indígenas no eran aptos para el desempeño de las funciones municipales. No obstante dichas limitaciones, Bosa considera que los municipios sacaron adelante las tareas que les correspondían. Aquí esto no lo tengo en el texto, pero comento además que yo me hago la pregunta de si en los años en que no hay información o no ha sido localizada la información, si se trata de que las autoridades tradicionales tuvieron algún relieve en esos años. A mí me llama mucho la atención cuando estudiaba, creo que era el pueblo de Cota, ahí cerquita de donde José Antonio, que decían en un acta de esa época que se habían reunido el Consejo Municipal y que por no haber habido nada que tratar, nada trataron, y por no saber firmar, no firmaron. Y entonces todos marcaron con una cruz. Eso requiere una lectura muy fina para intentar saber de qué manera esos pueblos se gobernaban en esos momentos. Además, más allá de las corporaciones municipales, también había otros funcionarios ligados a la iglesia y al gobierno central, quienes también ostentaban poder a nivel local. También las personas mayores gozaban de una importante influencia en los asuntos públicos. Este tipo de situaciones que a veces o raras veces aparecen consignadas en los documentos históricos, nos obligan como historiadores a hacer esfuerzos adicionales, no solo para conseguir la información deseada, sino para interpretarla debidamente. Definitivo, se requiere formación en otras disciplinas, como la antropología y la etnohistoria, o la colaboración de profesionales de esas disciplinas en las investigaciones. En el caso de Alejandra, yo creo que ella ha tenido una formación amplia en ambas cosas, me da la impresión, no sé. Bueno,
Quisiera compartir con ustedes unas reflexiones finales. Yo me he planteado la pregunta, ¿por qué hacer estudios sobre los habitantes indígenas de las zonas de los confines, como el que hoy nos ha presentado Alejandra Bosa? Me respondo yo solita. Creo que en el periodo de formación del Estado Nacional no es posible prescindir del estudio de esas zonas, porque estas investigaciones contribuyen a la comprensión de los procesos históricos, las complejas interacciones sociales y los mecanismos de supeditación de nuevos territorios y poblaciones al núcleo central del país que trataba de imponer su autoridad. En segundo lugar, porque las investigaciones acerca de la historia de pueblos indígenas localizados en zonas de frontera o periferia, como se decía también, permite la comparación, que es muy importante, de los procesos que se dan en esos pueblos con los situados en el área central del país. Por ejemplo, para este mismo periodo, resulta muy valioso comparar la presión sobre la tierra durante la transición del antiguo régimen al capitalismo agrario. Terraba y Boruca no experimentaron problemas al respecto y casi no hay información sobre tierras, como si la hay en abundancia para los pueblos localizados en el Valle Central, que tuvieron que soportar el interés que había por sus tierras comunales, por ser estas muy adecuadas para el cultivo del café. Asimismo, mientras Terraba y Boruca tuvieron ayuntamiento hasta el final del periodo estudiado, los pueblos del Valle Central sufrieron la eliminación de sus gobiernos locales, que eran los encargados de defender los intereses comunales ante las autoridades nacionales. Esto es un hecho fundamental que no debemos olvidar. Los procuradores, como bien se dijo, y los cabildos en su totalidad tenían la función de representar y de defender los intereses de los indígenas ante las autoridades superiores. Si se elimina el cabildo, ¿en manos de quién queda esa defensa? Bueno, en fin, en este momento solo me resta felicitar a Alejandra Bosa por su excelente exposición, su excelente trabajo, y en lo personal decir que me complace mucho darle la bienvenida a la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, donde no me cabe duda sabrá dar grandes aportes. Muchas gracias. ¿Alguien de por este lado tendría la amabilidad de abrir la puerta y y de trancarla, dejarla para ventilarnos un poquito? Claro, sí, se siente diferente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Elizabeth, por esos atinados comentarios, y reitero el agradecimiento a Alejandra por la exposición hecha, como lo dije al principio, por su interés en formar parte de esta docta institución, como lo señala la legislación. Damos paso al proceso burocrático de investidura. Conforme con el reglamento, debo de leer los artículos pertinentes en relación con los derechos y deberes de los académicos.
Dice el artículo 53 de los derechos de los académicos. Se los tiene que aprender de memoria, ¿verdad? Todos los académicos tendrán iguales deberes y derechos. Estos son: A. Elegir y ser electo para todos los cargos, funciones y representaciones. B. Postularse o ser postulado como representante de la academia a eventos internacionales. C. Postularse o ser postulado para cargos públicos o privados en representación de la academia. D. Postularse o ser postulado a premios tanto nacionales como internacionales por la Asamblea de Académicos o por la Junta Directiva. E. Tener voz y voto en las asambleas a que concurran. F. Recibir los títulos que lo acrediten como académico de número correspondiente de silla u honorario. G. Mocionar, presentar proyectos o hacer solicitudes sobre aquellos asuntos que se discutan o relacionen con la academia. H. Tener acceso a la biblioteca de la academia. I. Publicar sus investigaciones en los medios que la academia tenga para tal fin. J. Obtener y portar el carnet, la insignia y la venera que lo acredita como académico. K. Los otros que consagren este estatuto y supletoriamente el reglamento. L. Ser acreditado como académico correspondiente en razón de convenios con otras academias, cuando traslade su domicilio permanente a otro país. M. Asistir a las sesiones de junta directiva con voz. N. Votar en las consultas que realice la junta directiva. El artículo 54 señala las obligaciones de los académicos. A. Asistir a las sesiones y actos oficiales a que fueren convocados o excusarse con la anterioridad debida cuando por motivos justos no pudieren asistir. B. Acatar y someterse a las disposiciones estatutarias y reglamentarias cuando participen en reuniones o asambleas de la academia. C. Guardar la seriedad y el respeto debidos en las discusiones con el fin de preservar el sentimiento de fraternidad que es exigido en la academia a todos sus miembros. D. Evitar las discusiones personales y no académicas. E. Aceptar las comisiones y representaciones que se le asignen y enviar informe de su labor a la academia anualmente en el mes de junio y al finalizar la delegación, con copia para la entidad donde representa a la academia. En el caso de comisiones específicas, se entregará el informe en el plazo establecido por la comisión. F. Suscribirse a la revista de la academia y adquirir las publicaciones oficiales que emanen de ella. En este momento no tenemos una revista. G. Remitir 2 ejemplares de los libros o artículos que publique en el campo específico del quehacer de la academia para la biblioteca de la academia. H. Cancelar los derechos de incorporación si los hubiere. Y mantenerse al día con las cuotas establecidas cuando las hubiere. Es que esta es una buena oportunidad de recordarle a todos los demás miembros o sea, el propósito es, ¿cómo es la cosa? Decirle a Pedro para que entienda a Juan. Bien, le voy a solicitar, por favor, ponerse de pie, nos ponemos de pie, para pronunciar el juramento que señala el estatuto. Dice: Alejandra, ¿juráis cumplir y hacer cumplir el estatuto orgánico y reglamentos de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os lo premien, y si no, os lo demanden.
Dicho esto, la declaro miembro de número de la academia, reitero la bienvenida y procedo a entregarle y colocarle algunos de los símbolos de membresía de la academia. Le pediría... Bueno, así la foto sale más bonita, no, mejor en el centro, para que también nos salga el... Buenos días. El diploma dice lo siguiente: Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Por cuanto, doctora Alejandra Bosa Villarreal ha cumplido satisfactoriamente los requisitos que establecen los estatutos de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y le otorga el presente diploma que la acredita como académica de número. Firman Manuel Arancera, presidente, y Fernando Jaén García, primer secretario, dado en la ciudad de San José, República de Costa Rica, a los 28 días del mes de agosto de 2023. Le voy a pedir a Mauricio Murillo, que es su padrino número 1 en la academia, que sea él quien coloque la... Y esto, porque resulta muy complicado pensarlos exactamente, más si no tiene hoja, pero para cuando guste ostentarlo, le entregamos un pin con el escudo de la academia. Y finalmente, en el lenguaje de las flores, con esto le damos una bienvenida a la academia. De momento, obviamente no lo va a estar cargando, pero con esto damos por concluido este acto en su parte protocolaria.